la vida del paciente y que requiere una atención inmediata. Esas son las prioridades 1. Los pacientes que ingresan a nuestra unidad de reanimación o shock trauma, dependiendo del hospital donde están, lo llaman así, para poder ser atendidos, y decisiones en segundos, no minutos, segundos, para poder definir qué hacer con el paciente y qué expectativa de vida le puedo ofrecer al familiar de ese paciente que viene en condición crítica, ¿no? Entonces, ejemplos ahí está el TEC grave, estatus compulsivo, el paciente en parada. El paciente en parada cardiorrespiratoria obviamente es un paciente más que crítico. Si lo han sabido manejar desde el momento que llega de la zona de ocurrencia al hospital, puede tener éxito. Nuestra realidad es que hay un paro, muchos no saben hacer reanimación cardiopulmonar básica. Mientras llega la ambulancia, pasó el tiempo de repente de lo que es muerte biológica y muerte clínica. Eso lo van a ver en la siguiente clase con el doctor Lino Castro. Y ese paciente ya llega a nosotros, digamos, sin opción de poder rescatar. Y acá el sistema de ambulancia, lo más pronto que puede llegar son 30 minutos al sitio de ocurrencia. Y demorarse en llegar a un área hospitalaria, por lo menos más de 40 minutos. Si es que le dan luz verde a la ambulancia, si hacen caso a la sirena de la ambulancia. Pero si no, si ustedes tienen carro, se van a dar cuenta que la ambulancia está que suena y nadie por donde quiere ir le da pase. Ni nosotros le damos pase para que el otro ingrese al otro carril y pueda avanzar, ¿no? Y todavía peor, la ambulancia pasa y todos pasan detrás de la ambulancia, ¿no? Si son condiciones en las cuales netamente es un elemento cultural. Pero para eso estamos nosotros, están ustedes. En la sociedad el médico está considerado como el top 10, el más culto, el más educado, que la mayoría de veces no se representa, pero es así. Entonces esta nueva generación, que son ustedes, tienen ese reto de hacer de que esta profesión realmente sea la que es o la que ha sido siempre valorada, una de las profesiones más nobles, más sacrificada, y ustedes lo están viviendo al estar yendo de un sitio a otro sitio. Bien, otra cosa que ahí en emergencia, por ejemplo, la herida cortada. Actualmente pues la delincuencia y la violencia es tremenda, ¿no? Ahora usan armas y te disparan con un celular, con una mochila, te disparan y si hay suerte no te cae en un sitio vital, pero la mayoría de veces matan a la persona. Entonces el hecho de saber enfrentar a un paciente con una herida por arma de fuego es vital. El saber llamar al cirujano y decirle éntrale a sala es importante. Y los que van a ser cirujanos de aquí, obviamente espero que cambien el concepto del cirujano del hospital. Hay hospitales donde el cirujano es, pues, no, hace la tomografía y con eso entro a ver dónde está. Paciente que está chocado, y hay algoritmos, ¿no? Paciente que dio de bala, está chocado en abdomen, tiene que entrar a una laparotomía o una laparoscopía actualmente exploratoria y definir cuál es la lesión. Y entra un equipo multidisciplinario, cirujano, llaman al urólogo si es necesario, al vascular si hay lesión vascular, pero es todo en cuestión de minutos que se tiene que organizar. Y para eso, ¿qué necesitamos? Una mente fría, que sepa evaluar y sepa definir la situación crítica del paciente, porque si no vamos a estar así. Viene este paciente, va a triaje, y en triaje tengo que hacer la historia breve. Son 5 preguntas, 5 minutos de triaje, no más. Triaje que dura más de 15, 20 minutos de materia, porque tengo que definir al paciente con una historia breve, bien dirigida, con preguntas claras, concisas, sobre lo que me dice el paciente, sobre lo que veo en el paciente. Aunado a nuestro juicio clínico, vamos a empezar a tener un abordaje terapéutico y diagnóstico adecuado, con un plan de trabajo definido. Esto obviamente ya en el área correspondiente, ¿no?
Pero el punto inicial, aquí de acá es triaje, es el punto que tenemos que tener en cuenta para poder desarrollar bien. El segundo paso, ya cuando llega a nosotros el tópico, en cualquiera de los tópicos de prioridad 2, 3 o shock trauma, es una cosa que ya va a cambiar de acuerdo a la intensidad del compromiso de vida del paciente, ¿no? En shock trauma, por ejemplo, es importante preguntar al paciente o al familiar del paciente qué sucedió, desde qué hora sucedió y qué comorbilidades tiene. Entonces, con esos aspectos ya podemos definir cómo es el estado del paciente. De repente su paciente, acuérdense que en nuestro país el paciente es pluripatológico, es hipertenso, es diabético, es renal, o es hipotiroideo, es hipertenso, y tiene una comorbilidad aparte de tipo hematológica. Pero siempre nuestros pacientes tienen comorbilidades, son pluripatológicos. Es bien raro que solo sea hipertenso, o solo sea diabético, o solo sea renal. Siempre conjugan todas estas estructuras. Bien, cuando estén en el hospital, obviamente, pues siempre tomen sus medidas de bioseguridad. Después de ver, evaluar a un paciente, lavado de manos, ¿okay? Vayan con la mascarilla N95, todavía es obligatorio en los ámbitos hospitalarios, ¿no? Ustedes ven ahí todo lo que tenemos ahí dentro de bioseguridad, dónde depositar las agujas que tienen componente infeccioso, las camillas que deben estar con la baranda levantada para los pacientes. Eso es lo que se tuvo en el COVID-19. Obviamente ahora ya cambió la forma de vestimenta, de esa vestimenta muy transpirante, los que han estado en las salas de atención, se ha pasado ya a un uso de 2 capas de protección nada más, ya no guantes, manteniendo así la mascarilla N95, que es importante, ¿no? Eso nos trajo la pandemia, nos cogió desprevenidos, unidades no bien preparadas. ¿Qué nos trajo? Lo que es la instalación de boxes con presión negativa, y eso es lo que nos ha dejado. Lo bueno que nos ha dejado es eso, tener ambientes con presión negativa que van a aislar bastante lo que es componentes infecciosos. Y para la reflexión, nos seguimos basando con una norma técnica 042 del 2006. Hasta ahora nadie lo ha actualizado. El Ministerio no lo ha actualizado hasta el momento. Están en un grupo de actualización, esperemos. Acá hablan todavía de 4 prioridades. Estamos manejando en el hospital, como va a mencionar el doctor Amado, 5 prioridades. Bien, esta es la famosa estrella de vida. La primera lista, llamando, solicitando ayuda. La segunda, avisando al equipo de emergencia. Tercera, la respuesta, la salida del equipo a esa llamada. La cuarta es la estabilización en la escena, es importante. La quinta es la evacuación hacia el centro para una atención definitiva, que es la sexta lista de la estrella, ¿no? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Obviamente que tenemos que aprender a manejar pacientes de situación crítica, ¿okay? Saben las reglas del juego, la calificación